Cuentos de 1 minuto para reflexionar. No olvides que eres actor en una obra, corta o larga, cuyo autor te ha confiado un papel determinado. Y ya sea ese papel el de mendigo, príncipe, cojo o de simple particular, procura realizarlo lo mejor que puedas. Porque si ciertamente no depende de ti escoger el papel que has de representar, sí el representarlo debidamente. Máxima de Epícteto. Y sin más dilación, comencemos. Cuento 1. La crítica. El maestro podía ser enormemente crítico cuando pensaba que la crítica era necesaria. Pero por sorprendente que pueda parecer, nadie tomaba a mal sus reprimendas. Cuando alguien le preguntó la razón de ello, el maestro respondió: todo depende de cómo lo haga uno. Los seres humanos son como las flores, abiertas y receptivas al manso rocío, pero cerradas y reacias al violento aguacero. Cuento 2. No tener miedo. El padre de uno de los discípulos, de una discípula concretamente, irrumpió en el recinto donde se hallaba el maestro impartiendo su enseñanza. Ignorando a todos los presentes, el individuo le gritó a su hija: «Has dejado una carrera universitaria para sentarte a los pies de este loco. ¿Y qué es lo que te ha enseñado?». La muchacha se levantó y con toda tranquilidad condujo a su padre afuera y le dijo: «Estar con él me ha enseñado lo que nunca podría enseñarme ninguna universidad: a no tenerte miedo ni dejarme impresionar por tu vergonzoso comportamiento». Cuento 3. La iluminación. ¿Qué hace falta para alcanzar la iluminación?, preguntaron los discípulos. Y respondió el maestro: hay que averiguar qué es lo que cae en el agua y no produce ondas. Se mueve entre los árboles y no hace ruido. Atraviesa un prado y no mueve una sola brizna de hierba. Después de reflexionar durante semanas, los discípulos se dieron por vencidos. ¿Qué cosa es? ¿Cosa?, preguntó el maestro. No es ninguna cosa. Entonces, ¿no es nada? Esa sería una forma de decirlo. ¿Y cómo podemos buscarlo? ¿He dicho yo que hubiera que buscarlo? Se puede encontrar, pero no se puede buscar. Si se busca, no se encuentra. Cuento 4. La suerte. Alguien preguntó al maestro si creía en la suerte. «Por supuesto que sí», respondió él sonriendo irónicamente. «De lo contrario, ¿cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno?». Cuento 5. La sensación de estar vivos.
La gente no está dispuesta a renunciar a sus celos y preocupaciones, a sus resentimientos y culpabilidades, porque estas emociones negativas, con sus punzadas, les dan la sensación de estar vivos, dijo el maestro. Y puso este ejemplo. Un cartero se metió con su bicicleta por un prado, a fin de atajar. A mitad de camino, un toro se fijó en él y se puso a perseguirlo. Finalmente, y después de pasar muchos apuros, el hombre consiguió ponerse a salvo. «Casi te agarra, ¿eh?», le dijo alguien que había observado lo ocurrido. «Sí», respondió el cartero, «como todos los días». Cuento 6. La realidad. Cuando hablas de la realidad, dijo el maestro, intentas expresar con palabras lo inexpresable, de manera que lo más seguro es que tus palabras no se entiendan. Del mismo modo, las personas que leen esa expresión de la realidad que llamamos escrituras se vuelven estúpidas y crueles, porque no siguen la lógica de las escrituras, sino la que ellas piensan que dicen las escrituras. Y lo ilustraba con una parábola. El herrero del pueblo contrató a un aprendiz dispuesto a trabajar duro por poco dinero y se puso a instruirlo. Cuando yo saque la pieza del fuego, la pondré sobre el yunque, y cuando te haga una señal con la cabeza, golpéala con el martillo. El aprendiz hizo exactamente lo que creía que le habían dicho, y al día siguiente se había convertido en el nuevo herrero del pueblo. Cuento 7. Serenidad. ¿Cuál es el secreto de tu serenidad?, preguntó el discípulo. Cooperar incondicionalmente con lo inevitable, respondió el maestro. Cuento 8. Ser agradecido. El monasterio se estaba quedando pequeño y hacía falta construir un edificio mayor, por lo que un comerciante extendió un talón por valor de $1.000.000 y lo puso delante del maestro, el cual lo tomó y dijo: «Estupendo, lo aceptaré». El comerciante quedó decepcionado. Aquella era una enorme suma de dinero y el maestro ni siquiera le había dado las gracias. «Maestro, hay $1.000.000 en ese talón», le dijo. «Ya me había dado cuenta. Aunque yo sea un hombre muy rico, $1.000.000 es mucho dinero. ¿Deseas darme las gracias por ello?» «Pero, maestro, eres tú quien deberías dármelas. ¿Por qué yo? Es el donante quien debe ser agradecido», dijo el maestro. Cuento 9. Idea de perfección 1. La persona que ha alcanzado la iluminación, decía el maestro, es la que ve que todo el mundo es perfecto tal como es. «¿Y qué me dices del jardinero?», le preguntó alguien. «¿También es perfecto?». El jardinero del monasterio era jorobado. «Para lo que se supone que ha de ser en la vida», respondió el maestro, «el jardinero es un jorobado perfecto».
Cuento 10. Idea de perfección 2. La idea de que todo en el mundo es perfecto era más de lo que los discípulos podían aceptar, de modo que el maestro trató de expresarlo en conceptos más fácilmente inteligibles. Dios teje tapices perfectos con los hilos de nuestras vidas, incluidos nuestros pecados. Si no somos capaces de verlo, es porque miramos la otra cara del tapiz. Y de una manera más sucinta, decía: lo que para algunos no es más que una piedra que brilla, para el joyero es un diamante. Cuento 11. Sencillez. Era un gozo contemplar cómo el maestro realizaba los actos más sencillos, desde sentarse o pasear hasta tomar una taza de té o espantar una mosca. Hiciera lo que hiciera, evidenciaba una gracia especial que le hacía parecer en perfecta armonía con la naturaleza, como si sus actos no fueran realizados por él, sino por el universo. En cierta ocasión le entregaron un paquete y los discípulos, embelesados, estuvieron contemplando reverentemente cómo desataba la cuerda, abría el embalaje y extraía el contenido como si el paquete fuera una criatura viva. Cuento 12. Culpabilidad. El maestro paseaba calle abajo cuando de pronto salió de un portal un hombre que chocó violentamente con él. El individuo, totalmente fuera de sí, rompió a soltar palabrotas. El maestro hizo una breve inclinación, sonrió amablemente y le dijo: amigo, no sé quién de los dos ha tenido la culpa de que chocáramos, pero no estoy dispuesto a perder el tiempo tratando de averiguarlo. Si la culpa ha sido mía, le pido perdón. Si ha sido suya, olvídelo. Y tras hacer una nueva inclinación y esbozar una nueva sonrisa, siguió caminando. Cuento 13. Verdadero maestro. ¿Dónde podré encontrar a un verdadero maestro cuando regrese a mi país? No habrá un solo momento en que no lo tengas. El discípulo quedó desconcertado. El simple hecho de observar tu reacción ante cualquier cosa, un pájaro, una hoja, una lágrima, una sonrisa, hará que cualquier cosa pueda ser tu maestro. Cuento 14. Cortesía. El maestro no era ciertamente un obseso de la etiqueta y las buenas maneras, aunque siempre daba muestras de una natural educación y elegancia en su trato con los demás. Una noche, llevando al maestro a su casa en automóvil, un joven discípulo se mostró especialmente grosero con un agente de tráfico, y en su propio descargo le dijo al maestro: prefiero ser yo mismo y que la gente sepa exactamente cómo me siento. La cortesía no es más que aire. Eso es verdad, dijo conciliador el maestro. ¿Pero aire es también lo que llevamos en los neumáticos?
y fíjate cómo suaviza los baches. Cuento 15. Las palabras. Rara vez era el maestro tan elocuente como cuando prevenía contra el hechizo de las palabras. «Cuidado con las palabras», solía decir. «En cuanto te descuidas, adquieren vida propia. Te deslumbran, te hipnotizan, te aterrorizan, te hacen perder de vista la realidad que representan y te hacen creer que son reales». El mundo que vemos no es el reino que ven los niños, sino un mundo fragmentado, roto en 1000 pedazos por la palabra. Es como si viéramos cada una de las olas como algo distinto e independiente del conjunto del océano. Cuando se silencian palabras y pensamientos, el universo, real, entero y uno, se muestra en todo su esplendor y las palabras son lo que deben ser, la partitura, no la música, el menú, no la comida, el poste indicador, no el final del viaje. Cuento 16. Del poder de las palabras. En cierta ocasión, hablando el maestro del poder hipnótico de las palabras, alguien gritó desde el fondo de la sala: «No dices más que tonterías. Si yo digo Dios, 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 ¿acaso ello me hace divino? Y si digo pecado, 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 ¿acaso ello me hace malo?» «Siéntate, bastardo», dijo el maestro. El tipo se puso tan furioso que no podía articular palabra. Finalmente estalló en improperios contra el maestro. Este, aparentando arrepentimiento, le dijo: «Perdóneme, señor, por perder la calma. Le suplico que excuse mi imperdonable error». El otro se calmó inmediatamente y entonces le dijo el maestro: «Ya tiene usted la respuesta. Ha bastado una palabra para encolerizarlo y otra para tranquilizarlo». Cuento 17. Silencio cósmico. Algunos de los discípulos habían salido a escalar una montaña cubierta de nieve. Un silencio cósmico lo inundaba todo, pero ellos querían averiguar si había algún tipo de sonidos durante la noche. De modo que pusieron en marcha una grabadora, la dejaron a la entrada de la tienda y se fueron a dormir. Cuando regresaron al monasterio, verificaron la grabación que habían hecho. Ni un solo sonido, el más absoluto silencio. El maestro, que estaba escuchando la cinta, dijo de pronto: «¿No lo oís?» «¿Oír qué, maestro?» «La armonía de las galaxias en movimiento». Los discípulos se miraron unos a otros completamente asombrados. Cuento 18. Percepción. El afecto deforma nuestra percepción. Este era un tema en el que insistía el maestro una y otra vez, y los discípulos tuvieron la oportunidad de verlo ejemplificado cuando oyeron cómo el maestro preguntaba a una madre: «¿Cómo está tu hija?» «¿Mi hija? No sabes la suerte que ha tenido. Se casó con un hombre maravilloso que le ha regalado un coche, le compra todas las joyas que quiere,
y le ha dado un montón de sirvientes. Incluso le lleva el desayuno a la cama y le permite levantarse a la hora que quiera. Un verdadero encanto de hombre. ¿Y tu hijo? ¿Qué tal está tu hijo? Oh, ese es otro cantar. Menuda lagarta le ha caído en suerte. El pobre le ha regalado un coche, la ha cubierto de joyas y ha puesto a su servicio no sé cuántos criados. Y ella se queda en la cama hasta el mediodía. Ni siquiera se levanta para prepararle el desayuno. Cuento 19. Educación. Una madre le preguntó al maestro cuándo debería iniciar la educación de su hija. ¿Cuántos años tiene la niña?, le preguntó el maestro a su vez. 5. ¿5? Ve a tu casa corriendo. Vas con 5 años de retraso. Cuento 20. Mañana. Al maestro le encantaba mostrar cómo la naturaleza está transida de santidad. En cierta ocasión, sentado en el jardín, exclamó de pronto: «Fijaos en aquel pájaro tan azul que está sobre aquella rama y que no deja de saltar arriba y abajo, llenando el mundo con su canto, abandonándose libremente al placer, porque no conoce la noción de mañana». Cuento 21. La iluminación. Cuando le preguntaron a qué se parecía la iluminación, el maestro respondió: es como adentrarse en el desierto y de pronto tener la sensación de estar siendo observado. ¿Por quién?, repuso el discípulo. Por las rocas, los árboles y las montañas, contestó el maestro. Una sensación incómoda, dijo el discípulo. No, una sensación reconfortante, pero por ser también una sensación desacostumbrada, uno siente la necesidad de regresar cuanto antes al mundo habitual de las personas, con sus ruidos, sus palabras y sus risas, que nos ha alejado de la naturaleza y de la realidad. Cuento 22. El resplandor del maestro. Un visitante del monasterio se sintió especialmente impresionado por lo que él mismo denominó el resplandor del maestro. Un día en que se encontró con un viejo amigo del maestro, le preguntó si conocía él la explicación de dicho fenómeno. Y el otro le respondió: te lo diré de este modo: la vida es un misterio y la muerte es la llave que permite resolverlo. En el momento en que giras la llave, desapareces para siempre en el misterio. ¿Tenemos pues que esperar a la muerte para hacer girar la llave?, preguntó el visitante. No, puedes hacerlo ahora, mediante el silencio, y disolverte en el misterio. Entonces también tú resplandecerás como el maestro. Cuento 23. Sánscrito.
Cautivado por la melodiosa voz con que el maestro cantaba versos en sánscrito, un experto en este idioma dijo: «Siempre he sabido que no hay en la tierra otro idioma como el sánscrito para expresar las realidades divinas». «No seas estúpido», le dijo el maestro. «El idioma de la divinidad no es el sánscrito, sino el silencio». Cuento 24. El camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?, preguntó el discípulo cuando, para su sorpresa, el maestro le insistió en que abandonara el monasterio en el acto, apenas 24 horas después de haber ingresado en el mismo. «Porque no necesitas un maestro. Yo puedo mostrarte el camino, pero solo tú puedes recorrerlo. Yo puedo indicar dónde está el agua, pero solo tú puedes beberla. ¿Por qué malgastas aquí tu tiempo mirándome bobaliconamente? Ya conoces el camino. ¡Camina! Ya sabes dónde está el agua. Bebe». Cuento 25. Monje con fama de santo. ¿Cómo se reconoce a la persona iluminada? Porque, habiendo visto el mal como mal, la persona iluminada no puede hacerlo, dijo el maestro. Y añadió: tampoco puede ser tentada. Si lo es, se trata de un impostor. Y contó la siguiente historia. Huyendo de la policía, un contrabandista pidió a un monje con fama de santo que le escondiera la mercancía, porque dada su reputación, nadie sospecharía de él. El monje se irguió indignado y ordenó al tipo que abandonara el monasterio al instante. «Te daré $100.000 por el favor», le dijo el contrabandista. El monje dudó ligeramente antes de negarse. «$200.000». Pero el monje volvió a rechazar la oferta. «$500.000». Entonces el monje esgrimió amenazante un grueso bastón y le gritó: «Marcha de aquí ahora mismo. Estás acercándote demasiado a mi precio». Cuento 26. Infelicidad. La principal razón por la que las personas no son felices es porque se complacen insanamente en sus sufrimientos, dijo el maestro. Y contó algo que le había ocurrido a él. Viajando cierta noche en la litera superior de un vagón de ferrocarril, le era imposible conciliar el sueño, porque en la litera inferior había una mujer que no dejaba de gemir. «¡Qué sed tengo! ¡Dios mío! ¡Qué sed tengo!». Una y otra vez se oía aquella lastimera voz, hasta que finalmente el maestro descendió sigilosamente por la escalerilla, salió del departamento, recorrió todo el pasillo del vagón hasta llegar a los servicios, llenó de agua 2 grandes vasos de papel, regresó con ellos y se los dio a la atormentada mujer. «Aquí tiene, señora, agua». «Muchas gracias, señor. Dios le bendiga». El maestro volvió a su litera, se acomodó en ella y a punto estaba de conciliar el sueño cuando de pronto oyó de nuevo la lastimera voz que decía: «¡Qué sed tenía! ¡Dios mío!
¡Qué sed tenía! Cuento 27. Repartir cartas. Al maestro le gustaba jugar a las cartas, y un día se encontraba totalmente absorto jugando al póker con algunos de sus discípulos durante un bombardeo nocturno. Cuando interrumpieron el juego para tomar una copa, la conversación giró en torno al tema de la muerte. Si ahora mismo, mientras jugamos, me muriera yo, ¿qué haríais?, preguntó el maestro. ¿Qué querrías tú que hiciéramos? Dos cosas. La primera, quitar mi cadáver de en medio. ¿Y la segunda, maestro? La segunda, repartir cartas. Cuento 28. Obligación. A los discípulos que confiaban ingenuamente en que no había nada que no pudieran lograr si se ponían a ello con decisión, el maestro solía decirles: las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Puedes obligar a comer, pero no puedes obligar a sentir hambre. Puedes obligar a alguien a acostarse, pero no puedes obligarle a dormir. Puedes obligar a que te elogien, pero no puedes obligar a sentir admiración. Puedes obligar a que te cuenten un secreto, pero no puedes obligar a inspirar confianza. Puedes obligar a que te sirvan, pero no puedes obligar a que te amen. Cuento 29. Civilizado. Cuando alguien se jactó de los logros económicos y culturales de su país, el maestro, completamente impávido, le preguntó: ¿y todos esos logros han producido algún cambio en los corazones de tus compatriotas? Y contó el caso de aquel hombre blanco que, capturado por los caníbales y conducido ante el jefe de la tribu antes de ser asado vivo, comprobó asombrado cómo el cacique hablaba el inglés con perfecto acento harvardiano. ¿Los años que pasó usted en Harvard?, le preguntó el hombre blanco, ¿no sirvieron para cambiarle en nada? Por supuesto que sí, respondió. Sirvieron para civilizarme. Una vez que usted haya sido asado, me vestiré para cenar y usaré cuchillo y tenedor. Cuento 30. Discutir. El maestro no discutía con nadie porque sabía que lo que el discutidor buscaba era la confirmación de sus creencias y no la verdad. En cierta ocasión mostró del siguiente modo el valor que tiene una discusión. Cuando cae al suelo una rebanada de pan, ¿dónde queda el lado untado de mantequilla? ¿Arriba o abajo? Abajo, naturalmente. No, señor, arriba. Hagamos la prueba. Se untó de mantequilla por un lado una rebanada de pan, se arrojó al aire y cayó con la mantequilla hacia arriba. ¡He ganado! Bueno, porque he cometido un error. ¿Error? ¿Qué error? Evidentemente, he untado el lado equivocado.
Cuento 31. Batir alas. Alarmado por la tendencia del maestro a desacreditar toda afirmación de creencia en Dios, un discípulo exclamó: «Me he quedado sin nada a lo que aferrarme». «Eso es lo que dice la cría cuando se ve forzada a dejar el nido», dijo el maestro. Y más tarde diría: «¿Imagináis que voláis cuando os mantenéis cómodamente instalados en el nido de vuestras creencias? Eso no es volar, eso es batir las alas». Cuento 32. La humildad. La humildad no es autodesestima, dijo el maestro. La humildad proviene de la convicción de que lo único que consigue uno con su esfuerzo es cambiar su conducta, no a sí mismo. ¿Quieres decir que el verdadero cambio no requiere esfuerzo? Exacto, dijo el maestro. ¿Y cómo se produce? Siendo consciente, dijo el maestro. ¿Y qué hay que hacer para ser consciente? ¿Qué hay que hacer para despertar cuando uno está dormido?, preguntó a su vez el maestro. De manera que no hay bien alguno del que pueda uno enorgullecerse. En respuesta, el maestro refirió una conversación que había oído al azar. «¿Qué voz tiene nuestro maestro? ¡Qué divinamente canta!». «Bueno, también yo cantaría igual si tuviera su voz». Cuento 33. Entrega. Cuando el soberano de un reino vecino anunció su propósito de visitar el monasterio, todo el mundo exteriorizó su nerviosismo. Solo el maestro mantuvo su habitual calma. Conducido el rey a presencia del maestro, le hizo una profunda reverencia y le dijo: «He oído decir que has alcanzado la perfección mística y quisiera saber cuál es la esencia de lo místico». «¿Y eso para qué?», preguntó el maestro. «Deseo averiguar la naturaleza del ser, a fin de poder controlar mi propio ser y el de mis súbditos, y conducir a mi pueblo a la armonía». «Está bien», dijo el maestro, «pero debo advertirte que cuando hayas avanzado en tu averiguación, descubrirás que esa armonía que buscas no se consigue a base de control, sino a base de entrega». «El pecado», preguntó el predicador santurrón. «¿Cuál es, a tu juicio, el mayor pecado del mundo?». «El mayor pecado del mundo es el de quien ve a los demás seres humanos como pecadores», respondió el maestro. ¿Santos o pecadores? Todos los seres humanos son aproximadamente igual de santos o de pecadores, dijo el maestro, a quien, por otra parte, no le gustaba emplear esta clase de etiquetas. «¿Cómo puedes equiparar a un santo con un pecador?», protestó un discípulo. «Porque todos estamos a la misma distancia del sol.
¿O acaso reduce la distancia el hecho de vivir en lo alto de un rascacielos? La verdad 1. El maestro sostenía que lo que todo el mundo tiene por verdadero es falso. Por eso, el pionero se encuentra siempre en absoluta minoría. Y decía: pensáis en la verdad como si fuera una fórmula que podéis sacar de un libro, pero la verdad exige pagar el precio de la soledad. Si quieres seguir a la verdad, has de aprender a caminar solo. La verdad 2. Estoy dispuesto a ir a donde sea en busca de la verdad, dijo el fervoroso discípulo. El maestro esbozó una pícara sonrisa. ¿Y cuándo vas a partir?, preguntó. En cuanto me digas a dónde debo ir. Te sugiero que vayas en la dirección en la que apunta tu nariz. Sí, vale, pero ¿dónde debo detenerme? Donde tú quieras. ¿Y estará allí la verdad? Sí, justamente delante de tu nariz, mirando fijamente a esos ojos tuyos que son incapaces de ver. ¿Fácil o difícil? ¿Es fácil o difícil la iluminación? Es tan fácil y tan difícil como ver lo que tienes delante de los ojos. ¿Cómo va a ser difícil ver lo que tienes delante de los ojos? A esta pregunta respondió el maestro con la siguiente anécdota. Una muchacha, al encontrarse un día con su novio, le preguntó: ¿notas algo diferente en mí? ¿El vestido es nuevo? No. ¿Los zapatos? No, es otra cosa. Me rindo. Llevo puesta una máscara antigás. Mirar sin interpretar. El maestro explicaba a sus discípulos que alcanzarían la iluminación el día en que consiguieran mirar sin interpretar. Ellos quisieron saber en qué consistía mirar interpretando, y el maestro lo explicó así. Dos peones camineros católicos se hallaban trabajando justamente delante de un burdel cuando de pronto vieron cómo un rabino se deslizaba furtivamente en la casa. ¿Qué vas a esperar de un rabino?, se dijeron el uno al otro. Al cabo de un rato, el que entró fue un pastor protestante. Ellos no se sorprendieron. ¿Qué vas a esperar de...? Entonces apareció el párroco católico, que cubriéndose el rostro con una capa, se deslizó también en el edificio. Es terrible, ¿no crees? Una de las chicas debe estar muy enferma. La idea de Dios. Cada vez que salía a colación el tema de Dios, el maestro insistía en que Dios excede la capacidad de comprensión del ser humano. Es decir, que Dios es un misterio y que por consiguiente, cuanto digamos de Dios no tiene nada que ver con Él, sino con la idea que tenemos de Él. De hecho, los discípulos nunca comprendieron las consecuencias de ello hasta el día en que el maestro decidió mostrárselas.
no es exacto decir que Dios creó el mundo, o que Dios nos ama, o que Dios es grande, porque de Dios no puede afirmarse nada. Por tanto, para ser exactos, deberíamos decir: nuestro concepto de Dios creó el mundo, nuestro concepto de Dios nos ama, nuestro concepto de Dios es grande. Si es así, ¿no tendríamos que abandonar cualquier concepto que tengamos de lo divino?, le preguntaron. No tendríais que abandonar vuestros ídolos si no los hubierais construido primero, replicó el maestro. Quejas. Al día siguiente, el maestro contó la historia de aquel hotelero que se quejaba de los negativos efectos que suponía para su negocio la construcción de una nueva autopista. La verdad es que no te comprendo, le dijo un amigo. Todas las noches veo colgado en la puerta de tu hotel el cartel de completo. Sí, pero no te fíes de eso. Antes de que construyeran la autopista, cada noche tenía que rechazar a unas 30 o 40 personas, mientras que ahora no pasan nunca de 25. Y añadió el maestro: cuando estás decidido a sentirte mal, hasta los clientes que no existen son reales. El tiempo. El maestro tenía que saber que sus palabras excedían muchas veces la capacidad de comprensión de sus discípulos. No obstante, les hablaba convencido de que algún día esas palabras arraigarían y florecerían en sus corazones. Un día les dijo: el tiempo siempre parece muy largo cuando esperas unas vacaciones o un examen, algo por lo que has suspirado o has temido que llegara. Pero para quienes se atreven a abandonarse a la experiencia del momento presente, sin pensar en la experiencia misma ni desear que ésta se repita o que pueda ser evitada, el tiempo se transforma en el resplandor de la eternidad. Cuento 43. La rana. Te está destruyendo la molicie con que vives, le dijo el maestro a un discípulo bastante indolente. Solo un desastre puede salvarte. Y lo explicó del siguiente modo: si arrojas una rana en una olla de agua hirviendo, saltará fuera al instante. Si la arrojas en una olla de agua que está calentándose muy poco a poco, la rana acabará perdiendo la tensión que le permitiría saltar en el momento oportuno. Cuento 44. Dar órdenes. ¿Tienes algún consejo que darme para el ejercicio de mi cargo?, preguntó el gobernador. Sí, respondió el maestro. Aprende a dar órdenes. ¿Y cómo debo darlas? De forma que los demás puedan recibirlas sin sentirse inferiores. Cuento 45. El perdón. Mi vida es como un cristal hecho pedazos.
dijo el visitante. Mi alma está corrompida por el mal. ¿Puedo tener alguna esperanza? Sí, dijo el maestro. Hay algo con lo que se repara cualquier cosa rota y se limpia cualquier mancha. ¿Y qué es? El perdón. ¿Y a qué he de perdonar? A todos, a la vida, a Dios, a tu prójimo y sobre todo a ti mismo. ¿Y cómo se hace? Comprendiendo que no hay que culpar a nadie, dijo el maestro. A nadie. Cuento 46. La existencia. Ando buscando el sentido de la existencia, dijo el visitante. Naturalmente, das por supuesto que la existencia tiene un sentido, le dijo el maestro. ¿Es que no lo tiene? Cuando experimentes la existencia tal como es, no como tú piensas que es, descubrirás que tu pregunta no tiene sentido, dijo el maestro. Cuento 47. ¿Quién eres tú? Mi querido amigo, dijo el maestro al luchador por la libertad en su celda carcelaria. Mañana tendrás que hacer acopio de valor para hacer frente a tu ejecución. Y solo una cosa te impide afrontar la muerte con alegría. ¿Cuál? Tu deseo de que se recuerden tus proezas. Tu deseo de que las generaciones futuras aplaudan tus heroicas hazañas. ¿Hay algo de malo en ello?, preguntó el condenado a muerte. ¿No has pensado nunca que si la posteridad recuerda tus gestas, no será contigo con quien las relacione, sino con tu nombre? ¿Y no es lo mismo? De ninguna manera, querido amigo. Tu nombre es el sonido al que tú respondes, tu etiqueta. Pero, ¿quién eres tú? Aquello bastó para que aquel hombre muriera aquella misma noche, antes incluso de que fuera a buscarle el pelotón de ejecución al amanecer. Cuento 48. Malentendido. Los discípulos se hallaban sentados a la orilla de un río. «Si me cayera al agua, ¿me ahogaría?», preguntó uno de ellos. «No», le respondió el maestro. «No es el caerte al agua lo que hace que te ahogues, sino el quedarte dentro». Cuento 49. Creencias. Un discípulo se quejaba de la costumbre que tenía el maestro de echarle abajo sus más preciadas creencias. Y le dijo el maestro: «Lo que hago es prenderle fuego al templo de tus creencias para que cuando haya quedado destruido tengas una perfecta visión del cielo inmenso y sin límites». Cuento 50.
Anorexia sexual. El mundo moderno está padeciendo de una creciente anorexia sexual, dijo el psiquiatra. ¿Y eso qué es?, preguntó el maestro. Pues una pérdida del apetito sexual. Uf, eso es terrible, dijo el maestro. ¿Y cómo se cura? No lo sabemos. ¿Lo sabes tú? Creo que sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Haciendo que el sexo vuelva a ser pecado, dijo el maestro con una maliciosa sonrisa. Cuento 51. El limpiacristales. A propósito del modo en que unas personas miran a otras, el maestro refirió un día el siguiente episodio personal. Poco después de casarse, había vivido durante una temporada en el 10º piso de un edificio de apartamentos. Un día, cuando su joven mujer salió de la ducha para coger una toalla, vio que al otro lado de la ventana estaba mirándola fijamente el encargado de limpiar los cristales del edificio. Ella se quedó como clavada al suelo, incapaz de mover un solo músculo, paralizada por la sorpresa. Al cabo de un minuto, el individuo rompió el hechizo. ¿Qué pasa, señora? ¿Nunca había visto a un limpiaventanas? Cuento 52. El niño. Cuando al maestro le nació su primer hijo, no parecía cansarse nunca de contemplar a la criatura. ¿Qué quieres que sea el niño cuando sea mayor?, le preguntaron. Escandalosamente feliz, respondió el maestro. Cuento 53. El sonámbulo. Dame la enhorabuena. ¿Por qué? Porque al fin he encontrado un trabajo que ofrece unas excelentes perspectivas de ascenso. El maestro dijo en tono pesimista. Ayer eras un sonámbulo y hoy sigues siéndolo, y lo serás hasta el día en que te mueras. ¿De qué ascenso hablas? Hablo de un ascenso económico, no de un ascenso espiritual. Ya veo, un sonámbulo con una cuenta corriente que no es capaz de disfrutar por no estar despierto. Cuento 54. ¿Sobriedad o embriaguez? La iluminación, dijo el maestro cuando le preguntaron por ella, es un despertar. Ahora mismo estáis dormidos y no lo sabéis. Y les contó el caso de aquella mujer recién casada que se quejaba de que su marido bebía en exceso. ¿Y si sabías que bebía, por qué te casaste con él?, le preguntaron. Yo no tenía ni idea de que bebía, dijo la mujer, hasta que una noche llegó a casa sobrio. Cuento 55. La buena noticia. Permíteme explicarte la buena noticia que mi religión proclama, dijo el predicador. El maestro era todo oídos. Dios es amor y nos ama
y nos recompensa eternamente si cumplimos sus mandamientos. ¿Sí?, dijo el maestro. Entonces, esa noticia no es tan buena, ¿no crees? Cuento 56. Vida después de la muerte. Algunas personas afirman que no hay vida después de la muerte, dijo un discípulo. ¿Ah, sí?, dijo el maestro, como tratando de eludir el tema. ¿No sería espantoso morir y no volver a ver, ni a oír, ni a amar nunca más? ¿Eso te parece espantoso?, dijo el maestro. Pero si es así como vive la mayoría de la gente hasta que muere. Cuento 57. Espléndido día de primavera. Un discípulo decidió mostrarse más agresivo y directo. ¿Crees tú que hay vida después de la muerte?, preguntó. Me extraña que insistáis tanto en ese tema, dijo el maestro. ¿Y por qué te extraña? Tenéis ahí ante vosotros este espléndido día de primavera, dijo el maestro señalando con un gesto la ventana, y os comportáis como el niño que se niega a comer hoy porque no sabe qué le traerá el mañana. ¿Tenéis hambre? Comed vuestro pan de cada día. Cuento 58. Insomnio. Para divertir a sus visitantes, el maestro contaba a veces historias del inefable mulá Nasruddin. Una noche, Nasruddin no paraba de dar vueltas en la cama. ¿Qué te pasa?, le preguntó su mujer. ¿Por qué no te duermes? Nasruddin le confesó que no tenía las 7 monedas de plata que debía pagarle al día siguiente a su vecino Abdullah, lo cual le preocupaba tanto que le impedía dormir. Su mujer se levantó, se echó encima una bata, salió a la calle y se puso a llamar a gritos a Abdullah, hasta que éste se asomó a la ventana, frotándose los ojos de sueño, y preguntó: ¿Quién me llama? ¿Qué diablos ocurre? La mujer le dijo: Solo quiero que sepas que no vas a cobrar mañana tus 7 monedas de plata, porque mi marido no las tiene. Dicho lo cual, la mujer regresó a casa y le dijo a su marido: Duérmete, Nasruddin, ahora que se preocupe Abdullah. El maestro concluyó: si uno tiene que pagar, ¿por qué han de preocuparse todos? Cuento 59. Simbología. Para ilustrar el hecho de que no hay símbolos realmente apropiados para referirse a Dios, el maestro refirió lo que le había ocurrido a su mujer mientras conducía su automóvil por una calle de la ciudad atestada de tráfico. Cuando tuvo la desgracia de chocar con otro automóvil que venía en dirección opuesta, el conductor de este bajó el cristal de su ventanilla y le gritó a la mujer: «Señora, ¿por qué no ha señalado usted lo que quería hacer?» «Pues porque no hay señal para indicar lo que yo quería hacer», respondió ella en tono desafiante. Cuento 60. El predicador.
Un día, el maestro miró al predicador sentado frente a él, seguro de sus creencias, satisfecho de sus buenas obras, y le dijo: Amigo mío, a veces tengo la sensación de que cuando mueras lo harás sin haber vivido nunca, como si la vida hubiera pasado de largo junto a ti. Y como si se le ocurriera de pronto, añadió: aunque bien pensado, es algo todavía peor. La vida y tú habéis ido en direcciones opuestas. Cuento 61. ¿Ambiente o congestión? El maestro no era ajeno ciertamente a cuanto ocurría en el mundo. Cuando le pidieron que explicara uno de sus aforismos preferidos, no hay nada bueno ni malo, es el pensamiento el que lo determina, esto fue lo que dijo: ¿no habéis observado que lo que la gente llama congestión en un tren se convierte en ambiente en una discoteca? Cuento 62. ¿Traidor o converso? Y para ilustrar el mismo aforismo, contó un día cómo, siendo niño, había oído a su padre, un famoso político, criticar severamente a un miembro de su partido que se había pasado al partido contrario. Pero padre, si el otro día no hacías más que elogiar a un hombre que había dejado el partido contrario para pasarse al tuyo. Verás, hijo, tienes que aprender cuanto antes esta importantísima verdad. Los que se pasan al otro partido son traidores. Los que se pasan al nuestro son conversos. Cuento 63. Inteligencia. He aquí un cuento que el maestro contó a un filósofo que quiso saber por qué la inteligencia podía ser un obstáculo para alcanzar la iluminación. Érase un avión en el que iban solo 3 pasajeros: un famoso científico, un boy scout y un obispo. El avión sufrió una avería y el piloto anunció que él se largaba, pero que únicamente había 3 paracaídas y uno era para él. Los 3 pasajeros deberían decidir quién de ellos debía quedarse. Dijo entonces el científico: puesto que yo soy un hombre necesario para el país, supongo que uno de los paracaídas ha de ser para mí. Dicho lo cual, agarró uno y saltó afuera. El obispo miró al Boy Scout y le dijo: hijo mío, yo ya he vivido mucho, por lo que creo que lo más lógico es que el paracaídas restante sea para ti. No me importa morir. No será necesario, señor obispo, dijo el Boy Scout. Todavía quedan 2 paracaídas, porque ese tipo ha saltado con mi mochila. Y añadió el maestro: de ordinario, la inteligencia no da cabida al conocimiento. Cuento 64. Calma. Los visitantes quedaban siempre impresionados por la calma con que el maestro se comportaba. Sencillamente, decía él, no tengo tiempo para tener prisa.
Cuento 65. Mitin político. Después de pronunciar un encendido discurso en un mitin político, un discípulo le preguntó al maestro qué le había parecido. Si lo que has dicho era verdad, le dijo el maestro, ¿qué necesidad tenías de gritar tanto? Más tarde diría a los discípulos: le hace más daño a la verdad el ardor de sus defensores que los ataques de sus enemigos. Cuento 66. Competitividad. El maestro deploraba los males que acarreaba la competitividad. ¿Acaso el competir no hace aflorar lo mejor que hay en nosotros?, le preguntaron. Todo lo contrario, hace aflorar lo peor, porque te enseña a odiar. ¿Odiar qué? Odiarte a ti mismo, por permitir que tu actividad venga determinada por tu competidor, no por tus propias necesidades y limitaciones. Y odiar a los demás porque lo que buscas es triunfar a su costa. Pero eso suena a una especie de requiem por el cambio y el progreso, protestó alguien. El único progreso que hay, dijo el maestro, es el progreso del amor, y el único cambio digno de producirse es el cambio del corazón. Cuento 67. Momento presente. Mi sufrimiento es insoportable, dijo alguien. Y le replicó el maestro: el momento presente nunca es insoportable. Lo que te hace desesperar es lo que piensas que va a suceder en los próximos 5 minutos o en los próximos 5 días. Deja de vivir en el futuro. Cuento 68. Funeral. Cuando le preguntaron qué clase de funeral le gustaría tener, el maestro dijo: dejad mi cuerpo en un lugar desierto y no os molestéis en enterrarlo, para que la tierra y el cielo sean mi ataúd, la luna y las estrellas mis cirios fúnebres y toda la creación mi corona de flores. Nosotros habíamos pensado en incinerar su cadáver, maestro, dijeron los discípulos. Eso sería demasiado engorroso, dijo el maestro. Además, ¿por qué privar de un banquete fúnebre a los buitres y a los gusanos? Cuento 69. El reino de los cielos. ¿Por qué es tan difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? En respuesta, el maestro contó el caso de un hombre que llegó a un hotel en su automóvil y fue conducido a su habitación en una camilla. El director del hotel, pensando que el cliente estaba paralítico, le preguntó a su mujer qué le había pasado. Y la mujer le respondió: no le pasa nada, simplemente es un hombre muy rico y no tiene necesidad de andar. Cuento 70. Vivir sin temor. Los discípulos le comunicaron al maestro el epitafio que habían pensado para él. Era más fácil vivir sin temor cuando estaba él. Y el maestro les dijo:
Si tenéis necesidad de mí para vivir sin temor, entonces mi presencia no sirve más que para ocultar vuestra cobardía, no para curarla. Cuento 71. La rosa. El gobernador anunció que iba a ir al monasterio para visitar su jardín, cubierto de exóticas rosas. Cuando llegó, descubrió que no había más que una rosa. Al enterarse de que había sido el maestro quien había hecho cortar todas las demás, quiso saber por qué había obrado de aquel modo. Y el maestro le dijo: porque si hubiera dejado todas las rosas, tú no habrías visto ni siquiera una. Y tras una breve pausa, añadió: tú estás acostumbrado a las multitudes, mi querido amigo, pero ¿puedes decirme cuándo has visto por última vez a una persona? Cuento 72. Espejo. El maestro solo permitía a los discípulos vivir con él durante un periodo limitado de tiempo. Luego los despedía para que se las apañaran por su cuenta. Cuando un recién llegado preguntó a un discípulo la razón de semejante actitud por parte del maestro, recibió esta respuesta: el maestro es un espejo que refleja la realidad y a ti mismo. Una vez que has visto la realidad, debes desechar el espejo, no sea que, por culpa de tu veneración por él, se convierta en pantalla. Cuento 73. ¿Volver a casarme? A una mujer que no hacía más que hablar de las excelencias del amor, le contó el maestro esta historia del mulá Nasruddin. Estaba la mujer de Nasruddin agonizando y el hombre intentaba consolarla como podía. En un determinado momento, la mujer abrió los ojos y dijo: estoy segura de que esta será mi última noche y de que no volveré a ver el sol. ¿Qué vas a hacer cuando me muera, Nasruddin? ¿Qué voy a hacer? Volverme loco. A pesar de la gravedad de su estado, la mujer no pudo reprimir una sonrisa. Ah, farsante, le dijo, te conozco y sé que antes de un mes te habrás vuelto a casar. ¿Qué estás diciendo?, dijo Nasruddin indignado. Una cosa es que me vuelva loco y otra que me vuelva idiota de remate. Cuento 74. Cese del mal. ¿Por qué hago el mal? Porque estás hechizado. ¿Hechizado por quién? Por esa cosa ilusoria que llamas tu yo. ¿Y cómo puede cesar el mal? Comprendiendo que el yo, tal como tú lo conoces, no existe y no necesita, por tanto, ser protegido. Cuento 75. Causa del mal. ¿Cuál es la causa del mal? La ignorancia, dijo el maestro. ¿Y cómo puede disiparse? Pues no a base de esfuerzo, sino de luz.
no a base de acción, sino de entendimiento. Más tarde añadiría el maestro: la señal de la iluminación es la paz. Dejarás de huir cuando comprendas que únicamente te persiguen las fantasías que tus sueños han creado. Cuento 76. Amor interesado. El maestro no se hacía ilusiones acerca de lo que la gente suele llamar amor, y solía recordar una conversación que había oído en sus años jóvenes entre un político y un amigo suyo. Ya sabes que nuestro vicepresidente piensa enfrentarse a ti en las elecciones. Ese canalla, pero no me da miedo. Todo el mundo sabe que si no está en la cárcel es únicamente por sus influencias políticas. Pues eso no es todo. También nuestro secretario piensa anunciar su candidatura. ¿Cómo? ¿No tiene miedo de que le procesen por malversación de fondos? Cálmate, hombre. Estoy bromeando. De hecho, acabo de estar con los dos y ambos piensan colaborar en tu campaña. Estarás contento. Me has hecho decir cosas horribles de dos de las mejores personas de nuestro partido. Cuento 77. Arrepentimiento. ¿Por qué no aconsejas nunca el arrepentimiento?, preguntó el predicador. Pero si no enseñó otra cosa, replicó el maestro. Pues yo nunca te he oído hablar del dolor por los pecados. El arrepentimiento no consiste en afligirse por el pasado. El pasado ha muerto y no merece un solo momento de aflicción. Arrepentirse es cambiar de mente, es ver la realidad de un modo radicalmente distinto. Cuento 78. Realidad objetiva. El filósofo obsequió al maestro con una interminable disquisición sobre la realidad objetiva. Cuando concluyó, dijo el maestro: lo que tú conoces no es la realidad, sino la percepción que tienes de ella. Y lo que experimentas no es el mundo, sino tu propio estado de ánimo. Entonces, ¿es que la realidad no puede ser percibida? Sí, pero solo por los que van más allá de sus pensamientos. ¿Y qué clase de personas son esas? Las que se han liberado de ese gran protector que llamamos el yo. Porque cuando el yo desaparece, cesa también la protección y se ve el mundo en su desnuda belleza. Cuento 79. Expectativas. Cuando el maestro oía decir a alguien: me gustaría mucho más mi mujer si fuese de otra manera, solía contar lo que le ocurrió a él un día mientras contemplaba una puesta de sol en el mar. ¿No es precioso?, le dijo entusiasmado a una pasajera que se encontraba junto a él apoyada en la barandilla. Sí, dijo de mala gana la mujer, pero ¿no cree usted que estaría mejor con un poco más de rosa a la izquierda? Todo el mundo
dijo el maestro, te resulta encantador cuando prescindes de las expectativas que te habías forjado sobre cómo deberían ser. Cuento 80. Juzgar. Me enorgullezco de saber juzgar el carácter de los demás. ¿Es eso algo de lo que realmente se pueda estar orgulloso?, preguntó el maestro. ¿Acaso no lo es? No, hay un defecto que es común al juez bueno y al malo, que tanto el uno como el otro juzgan. Cuento 81. La acción desinteresada. Lo que más me deprime es la absoluta vulgaridad de mi existencia. Jamás en la vida he hecho nada tan importante como para merecer la atención del mundo. Te equivocas si piensas que es la atención del mundo lo que hace que una acción sea importante, dijo el maestro. Siguió una larga pausa. Bueno, pero es que tampoco he hecho nada que haya influido en alguien, ni para bien ni para mal. Te equivocas si piensas que es el influir en los demás lo que hace que una acción sea importante, volvió a decir el maestro. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una acción sea importante? El realizarla por sí misma y poniendo en ello todo el propio ser. Entonces resulta ser una acción desinteresada, semejante a la actividad de Dios. Cuento 82. No discutir. Cuando le preguntaron por qué nunca discutía con nadie, el maestro contó la historia de un viejo herrero, el cual le confió a un amigo que su padre, herrero como él, siempre había querido que su hijo siguiera su misma profesión, mientras que la madre abrigaba la ilusión de que su hijo fuera dentista. ¿Y quieres que te diga una cosa? Estoy encantado de que mi padre se saliera con la suya, porque si hubiera sido dentista, me habría muerto de hambre, y puedo demostrártelo. ¿Cómo?, preguntó el amigo. He estado en esta herrería durante 30 años, y en todo ese tiempo ni una sola vez me ha pedido nadie que le sacara una muela. Esta misma es, concluyó el maestro, la lógica que subyace a las discusiones. Cuando ves algo con claridad, ya no tienes necesidad de lógica alguna. Cuento 83. El tirador. Escucháis, dijo el maestro, no para descubrir nada nuevo, sino para dar con algo que confirme lo que pensáis. Discutís no para hallar la verdad, sino para defender vuestra manera de pensar. Y contó la historia de aquel rey que al pasar por una pequeña ciudad vio que por todas partes había señales de la presencia en ella de alguien dotado de una asombrosa puntería. En árboles, vallas y paredes había infinidad de dianas con un agujero de bala en el mismísimo centro. Cuando quiso que le presentaran a tan extraordinario tirador, este resultó ser un muchacho de 10 años. «¡Es increíble!», dijo el rey asombrado.
¿Cómo demonios lo haces? Es muy fácil, Majestad, le respondió. Primero disparo y luego dibujo la diana. Lo mismo hacéis vosotros. Primero sacáis vuestras conclusiones y luego construís en torno a ellas vuestras premisas, dijo el maestro. ¿Acaso no es así como os las ingeniáis para aferraros a vuestra religión o a vuestra ideología? Cuento 84. ¿Dios tiene la culpa? Siempre que el predicador mencionaba a Dios, el maestro decía: no metas a Dios en esto. Pero un día el predicador ya no pudo seguir soportándolo. Siempre había sospechado que eras un ateo, gritó. ¿Por qué no debo meter a Dios en esto? ¿Por qué? Y el maestro le contó la siguiente historia. Un sacerdote acudió a consolar a una viuda por la muerte de su marido. ¿Ha visto lo que me ha hecho su Dios?, vociferó la mujer. A Dios no le agrada la muerte, hija mía, replicó el clérigo, sino que le resulta tan lamentable como a ti. Entonces, ¿por qué la permite? No hay forma de saberlo, porque Dios es un misterio. Entonces, ¿cómo sabe usted que la muerte no le agrada?, preguntó la mujer. Bueno, realmente, digamos que... ¡Cállese!, gritó la viuda. No meta a Dios en esto, ¿quiere? Cuento 85. Los activistas estaban muy molestos por el hecho de que el maestro pensara que tenían necesidad de menos acción y de más luz. ¿Luz para ver qué?, preguntaron. Para ver de qué va la vida, dijo el maestro. Ya sabemos que la vida hay que vivirla por los demás, dijeron los activistas. ¿Qué más luz necesitamos? Necesitáis comprender qué significa la preposición por, dijo el maestro. Cuento 86. Los principios. El maestro le contó otra parábola al predicador. Un ciempiés acudió a un sabio y viejo búho quejándose de que padecía gota, lo cual le hacía tener fuertes dolores en cada una de sus 100 patas. ¿Qué puedo hacer?, le preguntó. Tras reflexionar seriamente sobre el asunto, el búho aconsejó al ciempiés que se convirtiera en una ardilla. Al tener solo 4 patas, le habría desaparecido el 96% de sus dolores. El ciempiés le dijo: «Es una idea espléndida. Ahora dime qué puedo hacer para convertirme en ardilla». «No me fastidies con eso», dijo el búho. «Lo mío son los principios». Cuento 87. Justificar la vida. Ardo en deseos de encontrar algún tipo de fundamento sólido, de base firme para mi vida. Míralo de esta manera, dijo el maestro. ¿Cuál es el fundamento sólido de la migración de las aves de un continente a otro? ¿O cuál es la base firme del flujo de los peces hacia el mar a través de los ríos?
Cuento 88. Noción de Dios. Un discípulo de talante bastante religioso volvió de nuevo sobre el tema de la escritura. ¿Quieres decir que las escrituras no pueden darnos ninguna noción de Dios? Cualquier Dios que pueda encerrarse en una noción no es Dios en absoluto. Por eso es por lo que Dios es un misterio, algo de lo que no tienes ni noción, dijo el maestro. Entonces, ¿qué nos ofrecen las escrituras? En respuesta, el maestro le refirió cómo, mientras estaba cenando en un restaurante chino, uno de los músicos empezó a tocar una melodía vagamente conocida y cuyo título no podía recordar ninguno de los que estaban cenando con él. El maestro llamó entonces a un camarero y le pidió que averiguara qué era lo que estaba tocando el músico. El camarero fue hasta donde estaba la orquesta, regresó a la mesa y dijo con aire triunfal: «¡El violín, señor!». Cuento 89. Percepción. Según cuál sea tu percepción, así será tu acción. Lo que hay que cambiar no es la acción, sino la perspectiva. ¿Y qué debo hacer para cambiarla? Sencillamente, comprender que tu perspectiva actual es defectuosa. Cuento 90. Ver las cosas como son. Para ilustrar el axioma que tantas veces repetía, «¿Veis las cosas como vosotros sois, no como ellas son?», el maestro refirió el caso de un viejo amigo suyo de 80 años que había llegado al monasterio cubierto de lodo y totalmente empapado. «Ha sido ese riachuelo que hay a medio kilómetro de aquí», explicó. «Antes siempre podía saltarlo sin problemas, pero ahora no consigo nunca pasar de la mitad. Y es que no me había dado cuenta de que el riachuelo se ha hecho más ancho». A lo cual el maestro mismo añadió: «Ahora, cada vez que me agacho para atarme los zapatos, me doy cuenta de que el suelo está más lejos que cuando era joven». Cuento 91. Agradar. «Hay una cosa que ni siquiera Dios puede hacer», le dijo el maestro a un discípulo al que le aterraba la mera posibilidad de ofender a alguien. «¿Y cuál es?». «Agradar a todo el mundo», dijo el maestro. Cuento 92. ¿Cuál es la solución? Cuando alguien insistió en que un problema moral determinado no podía tener más que una única solución absolutamente correcta, el maestro dijo: «Si una persona duerme en un lugar húmedo, es probable que contraiga lumbago, pero esto no es aplicable a los peces. Vivir en un árbol puede ser peligroso y perjudicial para los nervios, pero esto no es aplicable a los monos. ¿De cuál de los tres grupos, peces, monos y seres humanos, puede decirse que viven en el hábitat absolutamente correcto? Los seres humanos comen carne,
los búfalos hierba y los árboles se nutren de la tierra. ¿Cuál de los tres tiene el sentido del gusto absolutamente correcto? Cuento 93. La oportunidad. Un joven describía entusiasmado lo que soñaba poder hacer por los pobres. ¿Y cuándo piensas hacer realidad tus sueños?, le preguntó el maestro. Tan pronto como llegue la oportunidad de hacerlo. La oportunidad nunca llega, dijo el maestro. La oportunidad ya está aquí. Cuento 94. Ausencia. Los discípulos se resistían siempre a aceptar del todo la enseñanza del maestro de que no había que hacer nada para cambiar o para alcanzar la iluminación. ¿Qué puedes hacer para disipar la oscuridad?, solía decir. La oscuridad es la ausencia de luz. El mal es la ausencia de conciencia. ¿Qué se puede hacer con una ausencia? Cuento 95. Tener cuidado. Mis padres me han advertido que tenga cuidado contigo, dijo un recién llegado. El maestro sonrió y le dijo: ten cuidado, querido, ten mucho, mucho cuidado, y correrás la misma suerte que tus prudentes padres. Jamás te sucederá nada muy bueno ni muy malo.